Buenas tardes, hoy Julián y yo les vamos a presentar 4 métodos de medición para la gravedad aquí en Medellín. Estos métodos son caída libre, máquina de Atwood, péndulo simple y el péndulo físico, que en este caso fue el péndulo de Keiter. A través de este proyecto se mostrará lo que se usó, cómo se hicieron y los resultados que obtuvimos de cada uno de estos, tratando de verificar al final cuál de estos métodos fue el más preciso y el que más se acerca al valor de la gravedad en Medellín, que en este caso es 9.7 aproximadamente. Para este método se grabó la caída de una esfera con velocidad vertical nula de 1.97 metros de altura, donde se toma su magnitud como la aceleración gravitacional. En consecuencia, es posible obtener esta relación donde delta ds es el desplazamiento de la pelota, por lo que la pendiente de la gráfica de delta ds en función del tiempo al cuadrado es la mitad de g. Para obtener tal pendiente se grabó la caída de la pelota con un smartphone y en Tracker se midió la distancia que ésta recorría en 16 tiempos diferentes. Este proceso se repitió 10 veces de modo que los desplazamientos reportados se obtuvieran de un promedio y sin incertidumbre del error cuadrático medio. Después se pasó a modelar los datos. Para que el modelo tuviese en cuenta la incertidumbre individual de los datos, se generaron 100 conjuntos de datos de forma que cada punto se escogiera de forma aleatoria entre los intervalos de error de las medidas. Luego, para cada conjunto se le encontró la pendiente que lo modelaba con el método de mínimos cuadrados. La pendiente de esta función se reportó como el promedio de todas las pendientes y con el intercepto lo mismo, y sus errores se sacaron de la desviación estándar. La medida de G obtenida fue esta. Para este método se toma la máquina de Atwood con respecto al siguiente modelo, donde se supone que la polea solo interactúa con la cuerda, que se supone ideal, y la Tierra. Además, la cuerda no se desliza sobre la polea. Del estudio del problema es posible afirmar que la magnitud de la aceleración de la masa más ligera m2 está dada por la siguiente relación. Si definimos K de modo de que esto se cumpla, entonces es posible encontrar la siguiente ecuación, donde delta ds es el desplazamiento de la masa más ligera en un tiempo t. Ahora, si se toma t como una constante, entonces la pendiente de la gráfica de delta ds en función de k estará dada por la siguiente relación, donde m es la pendiente. Para hallar la pendiente se construyó la máquina siguiendo este diseño. Además, se hicieron 4 esferas de porcelanicrón de diferentes masas, con las cuales se formaron 5 parejas. Por cada pareja se grabó un video del desplazamiento de la masa más pequeña. Este video se repitió 10 veces y en Tracker se determinó la distancia que ésta recorría en un tiempo de 0.2 segundos con una incertidumbre de 0.3 segundos, por lo que el desplazamiento asociado a cada pareja en el tiempo de referencia se reportó como el promedio y el error como el error cuadrático medio. Después se modeló el conjunto de datos de desplazamiento versus K y se halló tal pendiente. Con la pendiente fue posible encontrar G siguiendo las relaciones anteriormente descritas. El resultado de G en este método fue este. Puede notarse que la aceleración es más pequeña en comparación con la de los otros métodos. Esto puede deberse a la fricción entre los ejes de la polea con la base de la máquina, además de la alta incertidumbre, que se debe principalmente a la poca precisión de la medida del tiempo de referencia. Péndulo simple. Este método simplemente trata de un objeto colgando de una cuerda y la masa de esta cuerda debe ser despreciable respecto al objeto que esté colgando. Se toma un objeto preferiblemente regular para tratar a este como una partícula y se necesita un pivote o un eje, una varilla donde pueda sostener este péndulo y esta debe estar fija. Para este método, para calcular la gravedad con este método, se varió la longitud y a cada longitud se tomó el tiempo en el que el péndulo le tomaba dar 10 oscilaciones. Esto para sacar un periodo promedio para cada longitud de la cuerda. Resultados. Esta es la gráfica ya ajustada y se puede ver en la gráfica que entre más larga es la longitud, más precisos son los puntos que están cerca a la línea de ajuste. En cambio, entre más corta es la longitud, el tiempo de
de esta varía más. Los datos no son tan precisos. De esta gráfica, usando el método de los mínimos cuadrados como se ve, se calculó el intercepto A, el intercepto B y la pendiente A de la línea de ajuste. Estos datos, la pendiente y el intercepto, son los usados para calcular la gravedad, donde se tiene esta fórmula del periodo del péndulo simple. Ya usando estos datos se obtiene el valor de la aceleración de gravedad, que en este caso yo veo 13.43 y aquí se puede ver este error. Se teoriza de que este valor de la gravedad pudo haber dado así muy alto, ya que calcular el tiempo en el que el péndulo así daba las oscilaciones, esto inducía mucho error, ya que no se podía reaccionar al instante, sobre todo cuando la longitud de la cuerda era más corta, ya que las oscilaciones del péndulo son más rápidas. Péndulo físico. Para este método se realizó el péndulo físico, en especial el péndulo de Keiter. Y este péndulo consiste en una varilla que tiene dos pivotes, cada uno alejado a diferente distancia del centro de masa, como se puede ver aquí en la ilustración. También este péndulo debe tener una masa de sobrecarga que esté alejado a cierta distancia del centro de masa. En este caso aquí en la ilustración está de color azul. Los materiales para este péndulo que se usaron fue una varilla en la que está la masa de sobrecarga que se puede ver en el GIF abajo, que es la protuberancia que tiene la varilla. En ambos extremos de la varilla se le hizo dos agujeros donde puede ir el pivote, en el cual se sostendrá el péndulo. Para calcular la gravedad con este método, igual que con el péndulo simple, se tomó el tiempo que el péndulo tardaba en dar 10 oscilaciones, esto para cada pivote, y cada vez que se hacía esto, se acercaba la masa más al centro de masa, esto para conseguir un periodo el cual sea igual para ambos pivotes, y con este periodo calcular la gravedad. Ya que este es un método más complicado que el péndulo simple, se necesitó mucha teoría. En este caso, se tiene que la frecuencia para un péndulo físico es de esta forma y se definió el radio de giro K, donde M es la masa de la varilla, G la gravedad y L la longitud a la cual está el pivote del centro de masa. I sub A es el momento de inercia en el pivote y K, que es la raíz de I sub 0, que es el momento de inercia de la varilla en el centro de masa, y M la masa de la varilla. Por métodos del teorema de ejes paralelos, se despeja I sub 0 en el radio de giro, en esta ecuación que está aquí. Y con esto se puede obtener entonces esta ecuación de aquí, que es la que vamos a usar como frecuencia. Reemplazando esta frecuencia en los periodos, se encuentran estos dos periodos que son para ambos pivotes, donde LA es la distancia del centro de masa a su respectivo pivote, igual que LB. Entonces se tiene que este péndulo respecto a cada pivote tiene dos periodos diferentes. Y como ya dije anteriormente, la masa de sobrecarga se mueve buscando a que los periodos sean igual. Entonces se deben igualar estas dos ecuaciones para después obtener esta. Esta expresión del periodo se halla despejando estas dos en K al cuadrado y se llega a esta expresión. Y de esta se puede obtener esta expresión para la gravedad, donde todos los datos deben ser medidos. Resultados. Se graficó los datos, el periodo respecto a la distancia de la masa de sobrecarga del centro de masa en cada pivote. Aquí se puede ver la ecuación y se puede ver aquí que hay un punto de intersección. Usando la herramienta de Excel se halla la ecuación que mejor se adaptaba a los datos, que en este caso es una función cuadrática. Y se obtuvo este punto de intersección, donde la distancia del centro de la masa de sobrecarga al centro de masa estaba a 0.91 metros. Y se encontró también de este punto, que se reemplazó en una de estas ecuaciones, el periodo, que era este. Para poder calcular bien la aceleración de la gravedad, se observó que aquí hay dos puntos en el cual están muy cerca al punto de intersección. Entonces se tomó el promedio de estos dos valores con su respectivo error. Y entonces
Reemplazando este t en esta ecuación que está acá y las distancias que se tenían del centro de masa a los pivotes, se obtuvo este valor de la gravedad, el cual se ve que su error es bastante alto y también el valor de la aceleración de la gravedad es muy alto, ya que para realizar este experimento se necesitan buenos materiales y también este es muy sensible a los errores. Por eso de los métodos este fue el que dio el valor de la aceleración de la gravedad más alto. Conclusiones. A pesar de que la aceleración gravitacional en los 4 métodos se encuentra de formas muy diferentes, en los 3 primeros métodos los intervalos de error de las medidas encontradas se intersecan, por lo que se afirma que ninguno es superior. Sin embargo, entre ellos, el péndulo simple fue el más preciso, el de la caída libre el más simple en el montaje y el de Atwood en el análisis de datos, excepto en el caso del péndulo de Keter, que si bien fue el más preciso de todos los métodos, también fue considerablemente más complejo en su montaje, por lo que en el contexto de experimentos caseros no es una buena opción. En este contexto, se recomienda repetir los experimentos con mejores instrumentos de medida. En el caso de la caída libre y la máquina de Atwood, con mejores instrumentos de grabación, mientras que en los péndulos con sensores de movimiento.